Noticias nacionales en La Tecla. Micrófono, ahora sí, 7 de la mañana con 17 minutos, señores. No habrá apagones en Ecuador desde el 6 hasta el 12 de mayo, según el ministro Roberto Luque. El ministro de Energía, Roberto Luque, informó este domingo 5 de mayo que los apagones en Ecuador se suspenden a partir de hoy lunes 6 de mayo hasta el 12. A través de una rueda de prensa en el gobierno zonal de Guayaquil, el ministro detalló que esto se debe a las lluvias recientes y a la compra de energía a Colombia. El ministro encargado señaló que se han recuperado 2 unidades de generación de la planta Aníbal Santos de Guayaquil, como también en la de Termogas de Machala. Además, el ministro indicó que este lunes se realizará una habilitación en la planta de Pascuales. Detalló también que la estimulación de lluvias ha contribuido a la mejora del caudal en la hidroeléctrica de Mazar, aunque señaló que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair está experimentando problemas. Los cortes programados de luz estaban suspendidos desde que inició mayo. Por eso, durante los 3 días de feriado por el Día del Trabajo no hubo apagones. Actualmente está vigente un estado de excepción por la crisis energética en el país, pues desde el pasado 15 de abril se registraron apagones en Ecuador. Para precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica, el presidente Daniel Noboa adoptó esta medida el viernes 19 de abril con el decreto ejecutivo 229. 7 de la mañana con 19 minutos. No habrá apagones en Ecuador a partir de hoy lunes 6 hasta el 12 de mayo, según el ministro Roberto Luque. Es la noticia nacional que el día de hoy nos cuenta el portal de El Diario. La Tecla te suena y te pega. Más de 500,000 de estudiantes regresan a clases con una semana de retraso debido a la crisis energética que atraviesa el país y que obligó a las autoridades a modificar el calendario escolar. El retorno será de forma escalonada y, por ejemplo, hoy inician los estudiantes de primero a tercero de bachillerato. Mañana ingresarán los alumnos de octavo a 10º de educación básica general y primero de preparatoria, mientras que el miércoles lo harán los de segundo a 7º de básica. El cronograma de las clases se modificó por los cortes de energía. Daniela Febres Cordero, secretaria de Educación Zonal 8, señala que este año se implementarán un plan piloto que incluye cambios en la metodología de enseñanzas. Más que incluir nuevas materias, la idea es implementar este plan piloto sobre la manera en la que enseñamos. Definitivamente estamos en otra época y los maestros deben adaptarse a nuevas maneras de enseñar. Este plan piloto va a ser de prueba y error y con esos resultados, el próximo año lectivo haremos las correcciones necesarias. En temas de seguridad, se implementará una segunda fase del Plan Plan Escuela Segura, que involucra además del Ministerio de Educación, a la Policía Nacional y a otras carteras de Estado. Este año, el Plan de Escuela Segura trasciende. No vamos a quedarnos solo con el resguardo de policías en las unidades educativas de mayor conflicto, sino que se va a trabajar en el tejido social con todas las carteras de Estado, que trabajen con valores en la comunidad, en los hogares, así dijo Febres Cordero. Y por su parte, Roberto Santamaría, jefe de Distrito Nueva Prosperina, explicó sus acciones sobre el inicio de clases. Vamos a trabajar en los hogares. Ya inician clases y lo primero que hacen las bandas delictivas es reclutar a menores para sus negocios ilícitos. Vamos a involucrarnos más con la comunidad para prevenir estas situaciones. El regreso a clases en el régimen Costa Galápagos inicia hoy de forma escalonada.
Así nos informa el portal de Ecoavisa. Tecla Noticias. Y en otros temas, 7:22, la Asamblea Nacional indagará las acciones del gobierno de Daniel Noboa ante la crisis eléctrica. Si bien los cortes de luz en Ecuador están suspendidos hasta el 12 de mayo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrirá una nueva investigación sobre la crisis eléctrica en los 6 meses de gestión en el gobierno de Daniel Noboa. Con 91 votos, el Pleno aprobó este 2 de mayo que esa mesa legislativa convoque al ministro de Energía encargado, Roberto Luque, para que explique las omisiones que se han cometido pese a las alertas recibidas. La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, dijo que si bien la crisis energética se empezó a gestar en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el actual tampoco habría actuado en estos 6 meses. No ha habido sabotaje ni se han llevado el agua. Lo que hay es falta de mantenimiento e inversión en el parque eléctrico, señaló Sofía Espín, quien además reconoció que a esos factores previsibles se unió la sequía en el austroecuatoriano. Pero esta es la única comparecencia solicitada. También se resolvió llamar al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, para que informe sobre las inversiones del gobierno para tratar de enfrentar esta crisis. Además, el correísmo dijo que este 2 de mayo les llegó una alerta en el sentido de que se habrían retirado unos 140 millones de dólares de las cuentas de inversión de Select y buscan que Vega aclare este supuesto hecho. Además, se exhorta al presidente Daniel Noboa a que apruebe un presupuesto emergente para buscar soluciones a la crisis eléctrica y que sea el mandatario en primera persona el que asuma el liderazgo para hacer frente al problema. En noviembre del 2023, la Comisión de Fiscalización inició una investigación de la crisis en los gobiernos de Moreno y Lasso. Como consecuencia de ese proceso de fiscalización, la semana pasada se censuró al exministro de Energía, Fernando Santos Albite. 7 de la mañana con 24 minutos. La Asamblea Nacional indagará las acciones del gobierno de Daniel Noboa ante la crisis eléctrica. Es la nota nacional que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. La Tecla. El tránsito vehicular de retorno tras el feriado no registró contratiempos en la vía La Costa. Desde el Cantón General Villamil Playas, en Guayas y Salinas de Santa Elena, retornaron los más de 46.000 carros. Los agentes de tránsito organizaron operativos de control de velocidad, incomodando a algunos conductores que intentaron resistirse a las sanciones. Pasado el mediodía, el flujo vehicular aumentó, pero no se registró congestión en el ingreso a Guayaquil. Provenientes de Atacames y Tonsupa en Esmeraldas, retornaron miles de turistas hacia la sierra. En el retorno encontraron la habilitación de un tercer carril y el apagado de semáforos por parte de la Policía Nacional, lo que contribuyó a que el tránsito fluya. Más de 29.000 emergencias se atendieron durante este fin de semana, según lo ha reportado el ECU 911. La mayoría ocurrió en la capital de los ecuatorianos, hablamos de Quito. Feriado por el Día del Trabajo, el tránsito vehicular no registró contratiempos en el retorno a las ciudades. Así nos informa el portal de Ecoavisa. Tecla Noticias. Seguimos informando, 7 de la mañana con 26 minutos y la Corte Constitucional valida estado de excepción por emergencia eléctrica, pero reprende a Daniel Noboa. La Corte Constitucional emitió un dictamen parcialmente favorable al estado de excepción por la crisis energética que atraviesa el país, que fue decretado por el presidente Daniel Noboa,
el pasado 19 de abril, aunque le llamó la atención al mandatario y declaró la inconstitucionalidad de una parte. La Corte emite dictamen favorable sobre la declaratoria del estado de excepción por la causal de grave conmoción interna y sobre la medida de disposición extraordinaria de fondos públicos, resolvió el organismo este 2 de mayo. Sin embargo, el organismo llamó la atención al presidente de la República por no aportar información suficiente destinada a justificar la declaratoria del estado de excepción y por la falta de justificación del ámbito territorial y de la temporalidad de la declaratoria de estado de excepción. Además, la Corte dictaminó la inconstitucionalidad de la medida de movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por esta causa, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el presidente de ordenar la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas en el marco del régimen jurídico ordinario. Este dictamen fue aprobado con 8 votos a favor de los magistrados en una sesión donde no estuvo la jueza Carmen Corral por uso de una licencia por comisión de servicios. Con esta medida, entre otras acciones, el gobierno dispuso la militarización de las centrales eléctricas tras denunciar un supuesto boicot. Ecuador soportó en abril pasado cortes de luz de hasta 13 horas debido a la disminución de caudales por la falta de lluvias en el Austro, donde están las centrales hidroeléctricas. El panorama cambió ya esta semana, por lo que se suspendieron los apagones hasta el próximo 12 de mayo. 7 de la mañana con 29 minutos. La Corte Constitucional valida estado de excepción por emergencia eléctrica, pero reprende al presidente Daniel Noboa. Esta declaratoria de estado de excepción por la causal de grave conmoción interna debido a la crisis energética tiene dictamen parcialmente favorable de la Corte Constitucional. Sin embargo, se llamó la atención al presidente Daniel Noboa. En la nota nacional que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Noticias. Cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, cumplimos con nuestra primera pausa publicitaria. Quédese con nosotros. Regresamos con importante información de Crónica Roja.